Salve María a la audiencia, bienvenidos a otro programa de lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En este programa vamos a aprender una cosa muy valiosa y es el valor de la fe. Hay dos situaciones muy pero muy interesantes. De un lado, una persona que está enfermísima, de otro lado, un padre de familia que acaba de perder la vida de su hija, y los dos se van a acercar al Divino Maestro y vamos a analizar muy bien la importancia de la fe y la importancia de la humildad, que cuando pedimos, pero pedimos sin amor propio, ahí es entonces cuando Jesús realmente nos escucha y opera milagros fabulosos. Entonces, esa es la temática para el día de hoy. Vamos a analizar esos dos evangelios y sin ninguna duda les va a encantar a nuestra querida audiencia. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 115 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de la resurrección de la hija de Lázaro. En la sección Espiritualidad, las grandes gracias son concedidas a los que tienen más fe. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María a la audiencia, bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios. Esta es la edición número 115 del podcast de los Heraldos, ahora también con imagen. Y por supuesto aprovechamos para saludar a nuestra extendida audiencia, sea de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, de Radio María del Rosario, FM 90.3 de Buenos Aires, Argentina, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, San José, Radio Canadá de Toronto, tu oración hace eco en el cielo, Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María, y por supuesto las audiencias que nos siguen en YouTube y que nos acompañan también en WhatsApp. Hoy tenemos un evangelio, como les contaba, lindísimo, pero aprovecho también para sugerirles que visiten la website del programa, la website nativa del programa, loineditomultimedia.com. Allí pueden entrar también y encontrar los libros de Monseñor John Cla, otras obras que son lindísimas y que pueden justamente bajar directamente, y al mismo tiempo pueden, por supuesto, escuchar los otros podcasts y ver las noticias que se publican día a día. Entonces les invitamos a que vean la website, a que nos visiten allí y a que puedan entonces también deliciarse con otras obras que el fundador de los Heraldos del Evangelio ha también publicado y que están en formato ebook, en formato electrónico, de manera que pueden descargar a cualquier momento, en cualquier lugar, y es muy, muy práctico y muy efectivo. Eso entonces, vamos al Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos le habían sometido a toda clase de tratamientos. En vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa
Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿Qué estrépito y qué lloros son esos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Entonces, ese es el Evangelio del día de hoy, y para analizar la parte intermedia, por así decir, que es el gran milagro que nuestro Señor hace a esta persona que le toca el manto, estamos hoy con el doctor Saúl Castiblanco, quien es, como ustedes saben, psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, el Angelicum de Roma, y también por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Doctor Saúl, qué interesante esto, ¿no? Porque aquí Monseñor John Clark nos apunta y nos dice que la fe y la constancia pueden obtener todo lo que queramos en el fondo, ¿no? Una curación puede obtener una intervención de Dios, puede, en fin, todo lo que muchas veces nos parece difícil, pero que al mismo tiempo nuestro Señor está listo para dar, pero está esperando ese acto de fe y ese acto de constancia de nuestra parte. Ahora, para situar al auditorio, del punto de vista psicológico, doctor Saúl, ¿usted cómo ve a esta señora que aparece así en el medio de la multitud y que de alguna manera no se va acercando, porque no es como aquí Monseñor John Clark nos dice, ¿no? Como la cananea, ¿no? Que comienza a gritar y pide y auxilio y dialoga con nuestro Señor. Esta señora parece haber sido un poco más discreta. Digamos, Monseñor Juan Cla, él esboza rasgos psicológicos de ella en el libro de lo inédito de los Evangelios. Él se la imagina una mujer escrupulosa. Era ella, por su condición de hemorroísa, de mujer que tenía esos flujos, ella sabía que se encontraba de acuerdo a la ley judía impura, entonces ella no podía acercarse al maestro como bien lo quisiera. Entonces se la imagina escrupulosa, pero al mismo tiempo una mujer con fe, una mujer que evidentemente deseaba su curación, una mujer que al mismo tiempo él se la imagina una mujer debilitada por la enfermedad, una mujer que estaba como que perdiendo la vida, dice Monseñor Juan Cla, la sangre es sinónimo de vida, la pérdida de sangre es sinónimo de debilidad, ¿cierto? Y una mujer también con una fe viva, con una fe especial, porque ella perfectamente podía haber pedido el milagro a distancia, pero ella sintió una inspiración interior que decía, no, yo tengo que tocarlo a él, yo tengo que tocar su manto, ¿no? Entonces su descripción, esos rasgos psicológicos casi que nos hacen identificarnos con ella, ¿no? Porque todos estamos necesitados de alguna curación, todos estamos necesitados de algún favor, todos debemos sentirnos débiles, todos nos debemos sentir necesitados, todos debemos buscar tener más fe, todos sentimos que ese hecho no es una alegoría como ciertas corrientes, lamentablemente ciertos teólogos dicen hoy en día, no, eso es simplemente una figura, es una metáfora. No, no, no. La persona con fe dice, oye, ahí se operó un milagro y un gran milagro, ¿no? Entonces es un hecho muy bonito que nos toca, nos mueve a aumentar la fe, nos mueve a aumentar la confianza en el Señor, nos hace identificarnos con ella o por lo menos sentir mucha compasión con relación a ella y nos invita a tomar la posición de ella para obtener los favores del Señor. Si al doctor Saúl le parece, de repente podemos desmenuzar un poco, ¿no? Lo que está ocurriendo. Porque aquí, por ejemplo, la propuesta que Monseñor John Clark nos hace es decir, para comienzo, ¿no? Que la gran fama que nuestro Señor tenía entre el pueblo,
que ya conocían que era solo tocarlo o que solo su sombra, ¿no?, tocase a la persona, que ya era suficiente para la persona estar curada. Es claro, era una fama seguramente pues obrada por ya los milagros que nuestro Señor venía realizando, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo esa fama se juntaba a la fe de ella, ¿no? Ella ya tenía un inicio de fe, o sea, porque él curaba, él hacía milagros, pero ¿por qué él me iba a curar a mí? ¿Por qué él me iba a curar a mi mujer, en ese sentido no tan consideradas como lo pueden ser en otras épocas históricas? Una mujer que en cierto sentido también estaba violando las normas. ¿Por qué él me va a curar a mí? Pero ella tenía una sensación interna de que sí, si yo toco su manto, él me va a curar. Él me va a curar. Y eso, don Gustavo habló de la perseverancia, eso la motiva a perseverar, a ir a buscar al maestro, a violar ese código que le impedía acercarse a él, a buscar un espacio. Él estaba seguramente rodeado de gente, de sus apóstoles, sus discípulos, mucha gente queriendo milagros, a esforzarse, a perseverar. Y es esa fe la que yo creo que quiere destacar la liturgia en este evangelio, ¿no? Que trata tanto la curación de la hija de Jairo como de ella. Es una fe. Es una fe. Y Monseñor Juan Clá tiene una afirmación en el libro que a mí también me sorprendió y la asumo, ¿no? Y es que la fe es uno de los primeros objetivos del demonio. Atacar la fe es uno de los primeros objetivos del demonio. Qué apropiado para estos momentos, ¿no? El otro día Monseñor John Clark también comentaba, ¿no?, en uno de sus sermones, y decía que hay partes, decía, del cuerpo que están asociadas muchas veces a, por así decir, a tentaciones, ¿no? Entonces él decía, muchas veces la persona se siente desanimada y tiene problemas pulmonares, por ejemplo, ¿no? Otros, no sé, que se sienten así, ¿no?, un poco como que, digamos, presionados, ¿no? Entonces el corazón, ¿no? Y muchas veces, claro, ¿no?, hay un punto de vista interesante ahí también, que el demonio, en cuanto padre de la mentira y todo, también puede ejercer ciertas acciones sobre ciertos órganos, ¿no? Para quitarnos de repente el entusiasmo, para quitarnos la confianza, para quitarnos la esperanza. Y esto de la pandemia que ataca los pulmones en concreto, ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo es una cosa que bien puede estar asociada con la falta de fe, ¿no? Que ujú. nos puede ser retirada, o digamos, retirada no, pero ¿no?, que sufrimos el ataque y de las tentaciones. Es claro, nosotros tenemos la gracia de la fe que nos viene por la fe, es una virtud teologal, nos viene en el bautismo, ¿cierto? Pero incluso antes del bautismo, porque un catecúmeno, por ejemplo, es una persona que se va a bautizar ya de adulto, que no recibió el bautismo de niño. ¿Por qué se acerca a las verdades de la fe? Porque ya hay un inicio de fe, ¿cierto? Ya hay una gracia que está trabajando en el alma de él. No, no es la fe habitual, la fe virtud teologal que hay en la persona ya bautizada, la persona en estado de gracia, pero ya hay un inicio de fe, ¿cierto? Entonces, ese inicio de fe es que la fe se define como creer aquello que nos propone la iglesia como una verdad, ¿no? Entonces, esa fe ya es una unión con Dios. Oiga, porque la fe es una verdad que está por encima de la razón. Dios, alcanzar la verdad de Dios se puede hacer por la razón, pero de Dios uno y trino, de que Jesucristo es Dios, de que María es virgen, de que María nació inmaculada, esas son verdades que trascienden la razón, son verdades de fe. Entonces, cuando la persona ya tiene fe, es un vínculo de unión con Dios, es un vínculo de religión, de una ligación con Dios. Y ese vínculo es el que el demonio quiere atacar. Él dice, no, yo no quiero eso, yo quiero apagar la fe, yo quiero volver a la persona naturalista, le quiero borrar eso, porque detrás de la fe viene la confianza, con fe, ¿cierto? Entonces la persona que tiene fe ya tiene un inicio para confiar en el Dios de la fe, de que lo ayude, ¿no? Entonces que el demonio busca atacar eso. Y sí, claro, el demonio tiene mucho poder, inclusive un poder sobre los humores del cuerpo, decían los antiguos, ¿no? Entonces es otra razón para pedirle a la Virgen, al ángel de la guarda, Dios nuestro Señor, que nos proteja de la acción del demonio. Pero evidentemente la acción del demonio para más atacar la fe es la de encerrarnos en nosotros mismos y la del desánimo, como bien lo decía ahorita Gustavo. Una señora, hoy por ejemplo fuimos a la óptica, ¿no?, para arreglar un par de anteojos, etcétera. Y la señora, que conoce mucho, conoce los heraldos, conoce el colegio, etcétera, la señora decía, no sabe lo que me está pasando.
¿Qué le pasa? No, es que mire, yo, por ejemplo, ella, la señora era de Polonia, ¿no? Y ella siempre reza el Ave María desde niñita en polaco. Y dice, ¿sabe qué? Tan, pero tan difíciles están las cosas que hoy, por ejemplo, no conseguía rezar el Ave María. ¿No? Y dice, y paré un poco, inclusive mi mamá, dice que tiene 80 años, me miró, ¿no? Y dice, pero, ¿cómo? ¿Qué está pasando? O sea, qué cosa curiosa, ¿no? Una vez quiere rezar y no consigue, ¿no? Entonces, ese desánimo que da muchas veces, que inclusive puede afectar la oración. Sí, claro, claro, la oración es para, justamente la oración se entiende cuando hay fe, ¿no? La persona, ¿qué es lo que hace cuando reza? Pues están las cuatro mm, objetivos de la oración, ¿no? Entonces, de pedir perdón, de pedir gracias, de alabar, de retribuir a Dios los dones que nos ha dado, ¿cierto? Pero quien reza es porque ya sabe que hay un Dios que todo lo rige y que sabe que hay un Dios que todo lo gobierna y que me guía y me puede ayudar en mis dificultades. Entonces, claro, el demonio tampoco le gusta eso, entonces puede perturbar la oración, atacando la imaginación, atacando la propia estabilidad física de la persona. Entonces, el poder del demonio es muy grande, pero está sujeto al poder de Dios. Entonces, quien tiene fe sabe que simplemente es decirle al ángel de la guarda en esos momentos protección, pedirle a la Virgen ayuda y si por permiso de Dios la acción del demonio se mantiene, pues verlo también con ojos de sacrificio y dejar que eso va a pasar, eso no va a ser permanente, ¿no? Doctor Plinio hablaba de que hay ciertas tentaciones a las que hay que tratar como los beduinos del desierto trataban las tormentas de arena. Échese con el camello y déjela pasar, que eso no va a durar siempre. Y siempre el demonio se pisa la cola cuando actúa de esa manera en una persona de fe. ¿Por qué? Porque hace que uno rece más y eso le da más gloria a Dios. Y al final Dios termina venciendo con la oración, ¿no? Ahora es muy bonito que el Evangelio, que es un Evangelio para ratificar la fe, también nos habla de la perseverancia y la humildad. Porque ella, no, como dice don Gustavo, no llega gritando como la cananea. Ella llega humilde, pero ella llega perseverante, enfrenta código social, enfrenta empujones, enfrenta de pronto negativas, y persevera, fe, perseverancia, humildad, es decir, sabiendo que ella no lo puede, pero que Dios sí lo puede y que todo lo demos de Dios, consigue la curación. Es un evangelio para tenerlo muy presente, ¿no? Ya que estamos pasando, y el doctor Saúl también decía, ¿no?, sobre la cananea, es curiosísimo, ¿no?, porque en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, realmente se ve la intención activa que Dios le coloca al pueblo israelita de no acercarse ni a los egipcios ni a los cananeos. Y eso no era una cuestión racista, por así decir, ¿no? Porque alguien diría, bueno, pero ¿y esto qué es, no? Dios de tal manera, ¿no? Los separa los pueblos. No era eso, era que los cananeos en concreto tenían costumbres depravadas. Y justamente entrar en contacto con ellos no iba solamente a quedar en una cuestión cultural, sino que forzosamente el pueblo israelita iba a tener que aceptar las costumbres y eran cosas, pero, en fin, realmente irrepetibles, ¿no? Cosas horrorosas. Y entonces, qué curioso, ¿no? Porque esta señora cananea, con todo eso que ahora conocemos, ¿no? Tiene el coraje de dirigirse a nuestro Señor, ¿no? Y tiene el coraje de ir como esta señora también, ¿no? Y aquí Monseñor Anclar pone una cosa que me gustaría leer, que dice, este pasaje nos enseña cómo, para obtener una gracia especial, a veces debemos perseverar entre las dificultades, soportando empujones, desprecios y hasta rechazos. Entonces, doctor Saúl, ¿cuántas veces nuestra audiencia se habrá encontrado, ¿no?, que tiene que enfrentar dificultades, empujones, rechazos, ¿no? ¿Y qué podríamos, en cierta manera, aconsejar, qué podríamos ejemplificar y cómo podríamos quizás dar alguna analogía para las personas de repente poder utilizar en esos momentos, ¿no? Porque claro, a veces pasa, nos empujan y uno dice, bueno, también me voy, ¿no? O salgo, ¿no? Y ese no es el momento de perseverar, justamente. Bueno, ahí, eh, ¿qué decir? Bueno, y una condición también para obtener gracias, para obtener una ayuda, es la humildad. Entonces, quien enfrenta una humillación está dando pruebas de humildad, ¿no?
Ahora, hay momentos en que un obstáculo le dice a uno, no, cuidado, no es por aquí el camino. Ahora, uno muchas veces pide cosas que Dios no quiere dar en el momento para beneficio de la persona. Pero hay cosas que uno debe pedir de manera perseverante. ¿Cómo saber cuándo es uno y cuándo es otro? Yo creo que es simplemente una serenidad de espíritu, una fe, una confianza de que Dios nos está ayudando. Y de esa manera el Espíritu Santo va a hablar dentro del alma y nos va a decir, no, siga rezando, pero no pida eso, o pídalo condicionalmente. O siga rezando más, porque al final de la perseverancia Dios le va a dar esa gracia. O sea, el Espíritu Santo nos habla y nos habla al alma. Por eso cuando en la liturgia de las horas, la primera oración que uno reza en la liturgia de las horas es un salmo que habla de lo sordo y de lo duro del corazón del pueblo judío. Y por eso durante 40 años dieron vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios les hablaba, Dios les daba favores, Dios los consentía y a pesar de eso ellos no escuchaban a Dios. Entonces, lo que pide este salmo al inicio de la liturgia de las horas, que es la oración que rezan los religiosos a lo largo del día, es que mi oído no sea duro y que mi corazón no sea duro al escuchar las palabras de Dios. Eso tenemos que pedir con frecuencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo constantemente nos habla. Entonces el Espíritu Santo, inclusive aunque no se esté en estado de gracia, el Espíritu Santo nos habla para recuperar el estado de gracia, pero evidentemente habla más el Espíritu Santo normalmente en las almas que tienen la gracia de Dios y por lo tanto la habitación trinitaria. El Espíritu Santo nos dice esto, nos dice lo otro, nos dice lo otro, y en estos casos nos puede decir, oiga, persevere, persevere en la oración, que Dios quiere que su perseverancia, que es dura, favorezca la humildad. Pero el Espíritu Santo puede decir, oiga, no, no pida más eso o pídalo de manera condicional y pida otra cosa, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo más importante que hay que pedir es la unión con Dios. El propio Monseñor Juan Clá en el libro dice, la curación de ella fue la ocasión para que ella entrara en la gracia de Dios. Y cómo lo prueba Monseñor Juan Clá, dice, nuestro Señor la llama hija. Y esa hija significa que ella era hija de la gracia, hija adoptiva de Dios, y eso lo obtiene ella con la curación, la filiación divina, la habitación en el estado de gracia. Ella se ordena al Creador, dice Monseñor Juan Clark repitiendo Santa Tomás, ella se ordena a un ser superior, dice, de este ser superior yo dependo en mi curación, y esa ordenación ya la justifica, ¿no? Entonces los milagros, las gracias temporales, se ordenan a las gracias espirituales. ¿Cuál es la principal gracia espiritual? Estar unida a Dios, tener el estado de gracia. Y doctor Saulo, usted también levantó un punto ahí, ¿no? Porque usted decía, bueno, si uno pide una gracia con humildad, no va ciertamente a obtener, pero es una actitud de alma muy definida. Y eso es importante porque si ella no estuviese pidiendo con humildad, ¿no? Inmediatamente, por así decir, le hubiese dado mucha inseguridad, ¿no? Pero como, bueno, nuestro Señor llega en concreto, ¿no? Y dice, ¿quién me tocó? ¿No? Y en ese en medio de esa multitud parece redundante, parece imposible. Los propios apóstoles dicen, Señor, estás lleno estás rodeado de personas y preguntáis, ¿quién nos tocó? O sea, es una cosa un poquito que no parece de hacer sentido, sino que no, todo en la vida de nuestro Señor hace sentido y cuando Él pregunta eso es porque quiere, ¿no? Sacar una cosa más y sacar una lección más. Y ella podría haber huido, por ejemplo cuando escuchó que el maestro pregunta quién me tocó, Dios mío, se ha dado cuenta, uy, he hecho algo malo, ¿qué va a pasar? Podía haber sido cobarde, podría haber sido haber huido, pero no, se presenta, ¿no? Con una actitud humilde, se presenta y por más que le dé la impresión de que, uy, robé algo y ahora me descubrieron, dice Monseñor, ¿no? Y de repente, bueno, la cura me la sacan, ¿no? O la tengo que devolver, ¿no? Y ella, por el contrario, se acerca, se arrodilla y explica lo que pasó, ¿no? Ahora, esa actitud de humildad, qué lindo, ¿no? Porque de alguna manera nos indica que si pedimos algo con amor propio, ahí se traba todo, ¿no? ¿Y cuántas veces pedimos cosas con amor propio, ¿no? También. El amor propio muere, creo que era San Alfonso María de Ligorio que decía, el amor propio muere 2 horas después de que uno se muere, ¿no? El amor propio es Wow. terrible. ¿Qué es el amor propio? O el orgullo, o la soberbia. Es la mentira, es creerse lo que uno no es. Decía Santa Teresa, la humildad es la verdad, pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que
todo lo tenemos de Dios, las cualidades naturales las tenemos de Dios, pero sobre todo lo de virtud que haya lo tenemos de Dios. Eso es de doctrina católica, dogmática. La persona no es capaz de perseverar de manera estable en los mandamientos si no es por una gracia, es decir, si no es por una ayuda divina, porque podrá cumplir 9 de los mandamientos, pero hay un décimo que no lo cumple y no lo cumple y cae en pecado mortal si no es por ayuda de la gracia. Entonces, la persona no humilde es la que no tiene conciencia de eso. Es el fariseo comparado con el publicano. Es la oración del fariseo. Oh, Señor, dice tal cosa, tal otra, dame ahora el premio. Oye, pero ¿cuáles son sus méritos? Usted no tiene mérito ninguno. Si usted tiene algún don, porque Dios se lo dio. Si usted nació de una familia X, porque Dios lo hizo nacer ahí. Si usted tiene algún don natural, pero sobre todo, reconozca que aunque usted sea el más genio de este mundo, no es nada comparado con Dios. Que aunque usted sea el más fuerte de este mundo, siempre hay momentos de debilidad. Que aunque usted sea el más puro de este mundo, cuidado, porque el propio San Pablo hablaba del aguijón de la carne. Todo lo que tenemos es de Dios. Eso es una actitud humilde, es una actitud real, eso es verdad, eso es la verdad. Quien reconoce eso, pues más fácilmente busca la oración, busca tocar el manto de Dios, busca entrar en contacto con Dios, y Dios no resiste a los humildes. Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura, creo que es el Evangelio creo que la carta de Santiago. A los humildes, los humildes son fuertes contra Dios. El humilde que llega con humildad, reconociendo su miseria, lo poco que es, a pedirle a Dios, Dios no es capaz de no dárselo. Esa es la gran fuerza de la oración. Cuando uno lee las condiciones para la oración, entonces Santo Tomás le dice a uno que pedir algo que sea uno para la salvación, pedirlo con perseverancia, pedirlo con fe, pero o sea, se podría decir que lo más importante es pedirlo con humildad. Dios no es capaz de resistir la voz de un hijo de él que se cree necesitado y que se cree verdaderamente débil, que le pide con humildad, ¿no? Regálame esto, dame esto. Inclusive los dones temporales, pero sobre todo los dones espirituales que no se consiguen sin la ayuda de Dios. Y esto lo aprendemos con las caídas, porque Dios al orgulloso que quiere, le tiene una terapia especial. ¿Cuál? Lo deja caer. Lo deja Terapia, caer, lo doctor. deja. Es una terapia, Directamente, es es una terapia. terapia divina. La ¿No? Uno terapia dice, del no, es golpe. que es el sufrimiento del reconocimiento de su miseria. Eso es casi que un sacramento, ¿no? Entonces uno dice, no, pero es que yo soy bueno porque yo no robo, no mato y rezo. Sí, pero resulta que hay un orgullosito adentro, un fariseo que duerme, o que no duerme, sino que está muy vivo. Entonces Dios quiere acabar con ese fariseo. ¿Y qué hace Dios? Dios no le hace nada malo a uno, simplemente lo deja a sus propias fuerzas. Ah, usted ya no necesita de mí, ¿cierto? Porque usted ya tiene todo organizado. Usted reza y usted cumple, que usted ya no necesita de mí. Le voy a mostrar que sí necesita de mí. Y a veces ese mostrar que sí necesita uno de Dios es dejarlo a la merced del que don Gustavo hablaba al inicio, del enemigo del alma, que es muy fuerte, que tiene todas las artes para tentarlo, que le conoce a usted perfectamente y que como un león rugiente, como dice San Pedro, está cerca de usted. Entonces cuando uno dice, ah, Dios mío, volví a caer en esa falta, de lo que más humilla son las recaídas, ¿no? Volví a caer en esta falta. Bueno, es la ocasión para la terapia divina decirle, ah, usted necesita de mí, ¿no? Y no necesita de mí ayer y a plazo, sino a todo momento. Bueno, la humildad es muy poderosa, muy necesaria y muy poderosa contra Dios. La humildad trae las gracias de Dios, el favor divino. Dios está con deseos de darnos muchos, muchos dones, muchos, ¿no? Dios es dadivoso, Dios generoso, Dios no es como nosotros que es egoísta, pero solo hay una condición y es ábranme mi corazón con su humildad. Esa es la llave que abre la puerta de los tesoros divinos, el reconocimiento de la miseria propia y de la necesidad que tienen de mí. Esa llave abre esos tesoros. Si uno no tiene esa llave, no los abre. Porque Dios nos haría un mal si nos diera dones en una situación de orgullo. Porque nosotros seguiríamos apropiándonos de esos dones. Ay, Claro. mire, yo fariseo, no solamente soy muy cumplidor de la ley, sino además soy inteligente. Dios no le da dones al fariseo porque es mandarlo al infierno, porque es llenarlo más de orgullo. Dios al publicano, al que dice, Señor, mírame que soy pecador, soy miserable pecador. A ese Dios dice, ah, bueno, él ya sabe lo que es. Él ya sabe lo que es y entonces, pues entonces yo ahí le puedo dar, yo esa barca la puedo llenar de dones. Y aquí Monseñor Sonclá también en esa línea que el doctor Saúl decía, ¿no? Hace una observación muy fina. Dice que en todo el Evangelio no existe un solo fariseo que haya ido a pedir la curación, ¿no? Señor, curadme, ¿no?
Es Una observación siniestro, don finísima, Gustavo. pero no hubo, ¿no? No, no hay. Oye, don Gustavo, entonces, ¿será que no habría ningún fariseo enfermo? Claro, enfermos somos todos. Pero es impresionante, el orgullo nos cierra las puertas de la misericordia divina. O sea, el tipo es tan orgulloso que tiene un banco lleno de lingotes de oro al alcance de su mano y de su boca y de su oración y no lo usa. Eso somos nosotros. Somos los pobres que pueden ser ricos y que quieren mantenerse pobres. Eso somos nosotros. Somos locos. Nosotros somos locos, ¿cierto? Eh, por eso San Francisco de Asís, por ejemplo, San Francisco de Asís decía, conócete a ti y conóceme a mí. Conoce tu grandeza, tu sabiduría, tu poder y conoce mi pequeñez, mi ignorancia, mi nada. Eso es una gracia, ¿no? Los santos dicen, usted puede hacer todas las meditaciones que quiera, pero realmente se conoce a sí mismo quien le reza a Dios y le pide el conocimiento de sí mismo. No me acuerdo cuál es el texto de la Sagrada Escritura que dice, Domine Audividian, Señor, que yo vea quién soy. Pero no, es impresionante. El orgullo humano no solamente muere 2 horas después de uno morir, sino que está enraizado más adentro de los huesos. No, es que yo soy capaz. Y eso a veces es subconsciente. La persona no se da cuenta, no ve. No es que yo soy inteligentísimo, es que yo soy capacísimo, es que mi organización, o sea, en el fondo, yo soy un semidios y no necesito de otro Dios. Qué locura. Las caídas nos ayudan en eso, ¿sí o no, don Es Gustavo? la terapia, doctor, entonces, la terapia de la caída, ¿eh? La terapia de, Claro, claro, es del golpe. la terapia de la recaída, es la terapia del De la golpe. caída y la recaída. Doctor Plinio Correa Oliveira, él decía, creo que era el doctor Plinio, Gustavo me corrige, ¿quién es usted? ¿Quiere saber quién es usted? Usted es lo que es cuando está en el confesionario. Eso es usted, Qué ¿no? lindo. Qué ¿Quién lindo. es usted con Dios? Bueno, usted con Dios lo es todo, porque Dios es todo, ¿no? Decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y si al propio San Pablo, que era un coloso, Dios le tenía un recuerdo de su miseria, que era el aguijón de la carne, ¿no? Que no se sabe qué es, pero que se supone que probablemente eran pasiones humanas, carnales muy fuertes, ¿cierto? Si al propio San Pablo Dios tenía que recordarle de vez en cuando su miseria, ¿no? Pues nosotros no nos extrañemos de que Dios que nos quiere nos recuerde nuestra miseria cuando nos vea orgullosos. Y entonces tenemos que ver nuestras caídas, claro, con ojos de pesar, porque si es una caída que ofende a Dios, tenemos que verla con ojos de pesar, pero también veámosla dentro de esa didáctica terapéutica divina para recordarnos que usted es un miserable y se le estaba olvidando, ¿cierto? Entonces, cuando usted se le olvida, yo lo dejo a sus propias fuerzas y de pronto le permito al enemigo del alma que le recuerde quién es usted, y entonces pues ahí vuelve a adquirir la humildad y si está cansado de tanto recaer, bueno, sepa que sus recaídas son culpa de su orgullo. No es solo su debilidad, porque débiles son todos los hijos de Adán después del pecado original. Sus recaídas son culpa de su orgullo, porque si usted no fuera orgulloso, se ponía en manos mías y yo no lo dejaba caer. Pero ahora que cayó, como dice un libro famoso del padre Tizot, aproveche su falta. ¿Y qué es aprovechar su falta? Recuerde quién es usted. Ese es usted. Es normal que caiga. Cuando usted se abandona sus propios esfuerzos, es normal que caiga. Entonces, usted solo es nada, pero usted más Dios lo es todo. Entonces, tranquilo, confianza, persevere. Estamos hablando de la perseverancia. Persevere. Cayó 10.000 veces. Es porque su orgullo es tan grande que usted necesitaba caer 10.000 veces para darse cuenta que usted no es orgulloso. Pero por favor, ya, fueron 10.000 veces. Entonces ya dése cuenta, usted no es nada. Usted es un miserable. Somos miserables. Esa es la verdad. Verdad también, decía Santa Teresa, ¿no? ¿Verdad también es? Oiga, sí, de pronto Dios no conviene, doctor Pío Correa Olivera decía, no conviene mirar mucho las cualidades, mire más bien las de los otros. Pero imagínese que usted un día se dio cuenta de que usted tiene una excelente capacidad de acción. Oiga, enseguida haga la retribución. Si eso yo lo tengo, es porque Dios me lo dio. Alabado sea el Señor. Si tengo esto otro, es un don de Dios, retribúyalo. Y al lado de lo que tiene, cuántas cosas que no tiene, pídaselas a Dios. Cuántas cosas que no tiene necesarias para la salvación, como la fuerza para resistir las tentaciones y para perseverar en el cumplimiento de la totalidad de los mandamientos. Doctor Saúl, usted mencionaba eso, ¿no? De justamente la necesidad de esa terapia, ¿no? Y también qué ridículo muchas veces, si pensásemos mejor, había un teólogo contemporáneo, ¿no? Que él decía que
cómo es importante prepararse muchas veces y también tener noción de cómo Dios nos quiere dar cosas y cómo a veces no nos damos cuenta y nuestro caso se transforma un poco en ridículo. Y mostraba esta analogía, decía, imagine que usted tiene a alguien, ¿no? Usted está muriendo de sed y tiene esta persona tiene una fuente infinita de las aguas más puras que puedan imaginarse, ¿no? Y cómo somos, pero completamente ilógicos, porque nos presentamos a una fuente que es totalmente ilimitada, nos presentamos con un pequeño dedal, ¿no? Nos presentamos con el dedal y entonces ahí, ¿no? Y se llena el dedal. Si tuviésemos más conocimiento de cuánto necesitamos, nos presentaríamos, ¿no? Con una colección de, ¿no? Una colección de baldes, por lo menos. Pero muchas veces somos así, ¿no? Y si viésemos a Dios como esa fuente infinita que nos puede dar tanto, ¿cómo puede ser que nuestro deseo sea tan poco que nos presentemos, ¿no? Con el dedal de la costurera, ¿no? Para cargar Don agua. Gustavo, mire, es brutal, el orgullo humano es Terrible, ¿eh? brutal, ¿no? Somos... Entonces oh, llega uno y dice, oiga, no, no, sí, está bien, ya está bien, Dios, me hagamos las paces, convencieron, me hagamos las convenció. paces. La terapia divina de las recaídas me convenció y yo lo necesito de usted. Uno acude a Dios, la oración, no sé cuánto, y Dios, que es fiel, él, usted me reza, usted me pide, las condiciones están dadas, tome la gracia. Y uno recibe la gracia y la apropiación enseguida viene. Uy, pero se hincha uno creyendo que la que uno acaba de recibir es de uno y no es de Dios. Eso, por un lado. Pero a veces es diferente. Entonces Dios le da la gracia y uno dice, bueno, está bien, está bien. Ya con eso que usted me dio es suficiente. Y le dice a Dios, no, deme solo un dedal. Yo no necesito de usted baldados gigantescos de su agua divina, no. Deme solo un dedal porque yo quiero seguir trabajando con mis fuerzas naturales. O sea, el orgullo humano es brutal. Por eso creo que decía que San Vicente Ferrer durante 30 años, su primer pedido en la oración fue, Dios mío, dadme la humildad, Uy, dadme el conocimiento de lo que yo soy y dadme el conocimiento de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Porque si uno es consciente de lo que es, sigue pidiendo y sigue confiando. Y por eso los santos van aumentando su conocimiento de su miseria y su necesidad de Dios. Ahí la persona que no se considera pecador, está muy lejos de la santidad. Porque los santos, todos, a medida que progresan la virtud, van viendo mejor sus defectos. Uno dice, pero este hombre no tiene ningún defecto. Y usted le va a hablar a San Francisco de Asís y le dice, le hace el rosario de sus defectos. ¿Por qué? Porque sí, porque es que el hombre, por más santo que sea, ante Dios es lleno de carencias. Y como ellos están muy cerca de Dios, las notan más. En cambio, el pecador tiene mil justificaciones para su pecado y para su estado y no, no, yo defectos no tengo, no, no, yo no mato, no robo. Ah, bueno, somos eso, don Gustavo, somos eso, miseria, miseria, orgullo, vanagloria. si no fuera Terrible. Nuestra Señora, ¿eh? Menos mal que está Nuestra Señora, porque si no... Menos mal. Menos mal que ella nos debe ver, claro, cuando pecamos ella no gusta de nuestro pecado, pero ella nos debe ver como unos niños necios, ¿no? Oiga, que este hijo mío es necio, es tosudo, es caprichoso. Yo le estoy ofreciendo a través mío, yo la medianera universal de todas las gracias, los dones de la salvación y no los quiere aceptar, bueno, pero ese es hijo mío y le sigue uno mandando gracias para que uno se convierta, para que uno sea humilde. Hasta el momento feliz que hay que pedírselo a ella también, en que uno tome la actitud del publicano, tome la actitud del niño en brazos de su madre y se deje guiar por Dios, se deje guiar por ella a todo momento, reconociendo que uno, mira que Monseñor Juan Cla decía una frase espectacular, ¿por qué? Porque estas nuevas generaciones deberían ser más humildes y son más orgullosas. Monseñor Juan Cla un día decía, mire, nosotros debemos sentirnos como un paralítico que no tiene fémur, a quien la Virgen hace caminar. Nosotros deberíamos sentirnos como un ciego que ni siquiera tiene ser nervio óptico, pero que la Virgen hace ver, porque es la gracia la única que puede reemplazar lo errado de nuestra naturaleza. Esa es la Qué actitud. impresionante, qué lindo. Ni siquiera somos cojos, no, no tenemos fémur. No Ni tenemos siquiera es que, fémur. ni siquiera es que tenemos un problema en la retira, no es que usted no tiene nervio óptico, porque usted es una generación quebrada, que nació, usted es hijo de mayo del 68 y la generación hippie. Usted es tipo que no tiene cualidades de esfuerzo, ni tiene cualidades, no, las nuevas generaciones son muy frágiles, pero son muy orgullosas también. Entonces, no, reconozcamos lo que somos, que eso nos mueve a pedir a Dios.
Pero es la lucha, don Gustavo. Yo creo que Qué es una de las principales interesante. luchas, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí para rematar todo, Monseñor pone otra cuestión que no resisto, ¿no?, de ponerla también aquí. Dice que esta señora es una figura del pecador, pero que aún tiene fe, ¿no? Entonces ella se siente pecadora, lo que es interesante, ¿no? También porque si ella se acercase con un cierto amor propio, ¿no? Inmediatamente hubiera huido o peor, ¿no? Se hubiera cerrado, por así decir, y se hubiera quedado resentida, ¿no? Y muchas veces nosotros dejamos de pedirle a Dios por ese resentimiento. ¿Y ese resentimiento de dónde nos viene? Si viene un obstáculo, viene un empujón, viene una dificultad, inmediatamente decimos, no, no, Señor, ¿qué es esto? ¿No? Si yo estoy pidiendo, ¿por qué no me concede? ¿No? Y ese resentimiento entonces hemos llegado, doctor Saúl? ¿De dónde viene? De que no pedimos con humildad. ¿Eh? Qué interesante ese aspecto, ¿no? Es eso, Gustavo, el amor propio del fariseo, ¿no? Nuestro Señor les decía cualquier cosa y ellos quedaban erizados, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, mire cómo nuestro Señor trata a una de las mujeres, ¿no? Que le piden los evangelios, le dice, oiga, es que, ¿por qué yo le tengo que dar a usted la comida que está destinada a los hijos de Dios? A los perros no se les da la comida destinada a los hijos de Dios. Fuertísimo. El fariseo saldría corriendo y diría, me trató perro, ¿no? La otra dice, oiga, no, pero es que los perros también recogen las migajas, se colocan en una actitud humilde. Listo, Dios le concede la gracia. Dios le concede la gracia. Qué interesante, doctor Saúl. Bueno, y ahora, en fin, un poquito para terminar, antes de entrar con el hermano Pablo, que nos viene en el próximo bloque, ¿no? Y tratar de la resurrección impresionante de la hija de Jairo. Aquí nuestro Monseñor Sonclá, para terminar, nos dice, bueno, pero todos estos protagonistas que hemos visto, eh, ¿no?, se aproximaban a nuestro Señor, le pedían favores. Y alguien podría decir, ¿y nosotros cómo hacer, no? Porque ellos tenían a nuestro Señor físicamente presente. Y nosotros podríamos pensar que en cierta medida no lo tenemos. Y ahí Monseñor John Clan nos recuerda muy bien, ¿cómo que no lo tenemos? ¿No? Él dice, nosotros tenemos la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué lindo sería, ¿no?, tener esa idea presente para que nuestra adoración fuese tan diferente, ¿no? Porque ya no sería, ¿no?, una cosa más anónima o quizás, ay, si pudiese ver a nuestro Señor, ¿será que nos olvidamos que Él está presente en la Sagrada Eucaristía? No, Gustavo, yo creo que es otra cosa, porque al final, como decía Santa Ah, Teresita, al final de cuentas todo es gracia. sí. Pero nosotros debemos pedirle a esa gracia a Nuestra Señora de sentir que Dios nuestro Señor, Nuestra Señora y los santos están al alcance simplemente de un acto de voluntad. Y claro, ahí está Cristo, presente en la Sagrada Eucaristía, y para eso tenemos que pedir que nos aumente la fe. Pero usted sabe cómo se da la comunicación angélica, tanto de ángeles buenos como de ángeles malos. Simplemente ellos se conocen absolutamente todos, ¿no? Santo Tomás dice que más o menos hay 99 veces más ángeles que hombres. Ellos se conocen todos entre sí y simplemente un ángel piensa en otro y ya estableció comunicación con él. Nosotros simplemente pensamos en un santo y él ya en el cielo siente que nosotros estamos hablando con él, mucho más Dios, ¿cierto? Entonces, Esa es la él comunicación, doctor Sol. Qué interesante. O sea que si se piensa en un santo, Él ya sabe. ya, enseguida, él ya, porque él nos ve en Dios, es una cosa misteriosa pero muy real. Ellos ven el universo en Dios, entonces tienen una visión divina del universo. Entonces nosotros decimos, oiga, Santa Catalina de Siena. En el momento que nosotros pensamos en entrar en comunicación con Santa Catalina de Siena, ella ya lo siente en el cielo, ya. Entonces, mucho más con nuestro Señor, con Dios nuestro Señor. Él está al alcance de un pequeño acto de voluntad que hace el humilde cuando necesita, ¿cierto? Que no hace el fariseo porque él como que no necesita ese mundo celestial. Entonces, no es difícil, no es difícil. Pero doctor Saúl, a veces nosotros pensamos que uno piensa en alguien, entonces, bueno, uno dice, lo voy a llamar, ¿no? Y uno se olvidó de llamarlo, ¿no? Entonces, no, agarró el teléfono y de repente llegó otro mensaje y se distrajo y no lo llamó, ¿no? Con los santos no es así, entonces. Usted piensa en el santo y el santo ya descifró su intención, es eso. Es eso, es exactamente eso. Y además, los ángeles, nuestro ángel de la guarda también. Y los otros ángeles también se dan cuenta de eso, ¿cierto? Porque no es que si yo pienso en Santa Rita, se dio cuenta el que fue ángel de la guarda de Santa Rita. No, no necesariamente. Pero, por ejemplo, eso también se puede usar aquí en la tierra y ocurría con el Padre Pío, ¿no? Usted dice es que yo quiero
yo quiero de pronto, por ejemplo, el Padre Pío había una persona que tenía mucha cercanía con el Padre Pío, tuvo que viajar a otra ciudad, entonces el Padre Pío le dijo, así con la inocencia, con la candura y con la claridad de los santos, cada vez que usted necesite algo de mí, me lo manda a decir a través del ángel de la guarda. Cuando él volvió a verlo, San Pío de Pietrelcina le dijo, pero por favor, su ángel de la guarda me tiene desesperado a todo momento, entonces deme algo de respiro. Oiga, nosotros podemos inclusive entrar en comunicación con otros seres aquí en la tierra a través de los ángeles. Claro, es una comunicación misteriosa, hay que verla dentro de la doctrina católica, pero ese mundo angélico, ese mundo divino, es un mundo medio inexplorado por nosotros, pero es muy real, y sobre todo para el caso que estamos viendo en el Evangelio de hoy, es para pedir las ayudas divinas. Dios le gusta la intercesión de sus santos, uno puede acudir directamente a Él, mejor si lo hace a través de la Virgen, pero está al alcance ese mundo de un mero acto de voluntad, humilde. Doctor Saúl, vamos a un pequeño corte con el padre Ignacio Montojo, que nos va a comentar unos aspectos interesantísimos de esta plataforma que está organizando y nos ha enviado un mensaje y tal, y justamente lo vamos a poner en las tandas publicitarias, por así decir. Pero, y después pasamos entonces a la siguiente parte, a la audiencia que no se vaya, que enseguida retornamos después del aviso, y vamos a ver ahora la curación de la hija de Jairo y otros aspectos también interesantísimos de cómo la fe mueve la intención, inclusive la intención divina. Nos volvemos de aquí a poco. ¿Usted conoce algún club, alguna institución, alguna empresa que consigue armonizar personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los temperamentos, edades, opiniones, y todas ellas viven juntas y armónicas con un mismo ideal? Esa institución es la institución a la cual usted pertenece, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Así como en un cuerpo hay diversos miembros con las funciones más diferentes posibles: el corazón, las manos, los ojos, los pies, miembros enteramente diferentes, pero que todos actúan con una misma finalidad. Así también es la Iglesia Católica. Como todos esos miembros del cuerpo humano son armonizados por el alma, la Santa Iglesia Católica armoniza todos los pueblos, todas las diferencias del género humano, con un alma que se llama Espíritu Santo. Esa es la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Usted, que es un hispano católico que vive en Estados Unidos, puede participar en esa familia manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, su modo de ser y perteneciendo a la misma familia a la cual pertenece un anglosajón de temperamento tan diferente, a la cual pertenecen tantos orientales, tantos europeos que vinieron a este país de brazos abiertos. Esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, a la cual tenemos de forma inmerecida la gracia de pertenecer desde el día de nuestro bautismo. El día en que, concluido el curso de nuestra vida, nos encontremos con el Divino Juez, nuestro Señor Jesucristo, para decidir cuál será nuestro destino eterno, para ser evaluado cómo fue nuestro tiempo de prueba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos preguntará: ¿qué hiciste de esa inmensa gracia que te concedí de pertenecer a la Iglesia Católica? Ella te proporcionó todos los medios para enfrentar las luchas de esta vida y sobre todo para adquirir méritos con vistas a la eternidad. Ella era el verdadero camino para cumplir tu finalidad, que era la de dar gloria a Dios y de esta forma salvar tu alma. ¿Qué hiciste de esta inmensa gracia? Fuiste un buen católico, cumpliste los mandamientos, amaste a tus hermanos
en función del amor a mí, que soy el Dios verdadero? Esas serán las preguntas que nos hará nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para poderle responder, como el apóstol San Pablo: combatí el buen combate, corrí mi carrera, guardé la fe. Dame ahora el premio de tu gloria. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Pasamos ahora a la segunda sección del programa, la sección espiritualidad, y como habrán podido ver en la primera parte no pudimos conversar de todo el Evangelio porque claro, es un Evangelio muy extenso y hay perlas realmente fabulosas y fenomenales. Entonces queríamos tomarle unos minutos aquí al hermano Pablo y conversar un poco sobre cómo es que se da esa curación que nuestro Señor hace y que en definitiva se da un aspecto muy pero muy dinámicamente polémico, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿no? Él llega enfrente donde encuentra la hija de Jairo, ¿no? que ha fallecido, y hay unas personas que están llorando, ¿no? Y nuestro Señor les dice, para consolarles y para calmarles, les dice: no se preocupen, está durmiendo. Ahí ellos se ríen, ¿no? Y nuestro Señor entonces, ¿qué hace? Los saca a todos fuera y solo se queda con los apóstoles y con los padres de la niña. Ahora, eso, aquí Monseñor John Clark nos dice que tiene una connotación muy importante, y es que solo aquellos que tenían fe son los que presencian el milagro que nuestro Señor está por hacer. Entonces, quería justamente conversar un poco acá con el hermano Pablo de cómo es que muchas veces no es que nuestro Señor, a veces nos quejamos, ¿no? Decimos, bueno, sale todo mal, pasó esto, una tragedia, esto y aquello. ¿No será que nuestro Señor, la Divina Providencia, Nuestra Señora, están un poquito esperando que tengamos un poco más de fe para intervenir? ¿Cómo son entonces esas circunstancias y cómo lo aplicamos a la vida cotidiana de nuestro queridísimo público que ciertamente nos está escuchando y entonces se pregunta cómo aplicar este evangelio lindísimo a la realidad cotidiana? Entonces, hermano Pablo, ilumínenos ahí con un poco de buen sentido. Hermano Gustavo, qué tema interesante. Ahora que usted dice eso de iluminar, yo creo que usted será también testigo de eso, que cuando uno va a las misiones marianas y tiene la oportunidad de tener contacto con la fe de los pueblos, ¿no? Uno sale muy edificado. Es impresionante encontrar personas que tienen una fe que uno dijera, si yo tuviese el 1% de la fe que tiene esta persona, realmente cambiaría, ¿no? Porque piden con una fe, piden con un amor, piden con una cosa que uno se queda impresionado, ¿no le parece? Yo me recuerdo a veces indígenas en los pueblos allá de Guatemala pedían con una fe que uno dice, no sé, es imposible que no sean atendidos aquí en Argentina también y en muchos otros lugares. Y nosotros vamos a ver que la fe es muy importante para nosotros ser atendidos por Dios. Usted recordará que el doctor Plinio, ¿no?, nos decía que la fe, los milagros son para aquellos que tienen fe, no para los que no tienen fe. Yo creo que ese es un principio interesante para nosotros tener en cuenta, porque nosotros pensamos que los milagros son, claro, vienen también para convertir a las personas. En muchas ocasiones Dios va a hacer milagros para alcanzar nuestra conversión. Pero para que esa conversión llegue a ser auténtica, para que perseveremos en esa conversión, para que nos mantengamos en la fe, los milagros van a suceder solo si nosotros tenemos fe. Porque si no, Dios estaría haciéndonos mal. En muchas ocasiones Dios, con su benevolencia y su gratitud, a pesar de nuestra fe apocada, Él nos atiende. Pero los grandes milagros son para aquellos que tienen la fe. Usted recordará
el por qué Moisés no entró en la tierra prometida, cuando Dios le había pedido que golpease con el cayado en la roca, y él golpeó 2 veces porque dudaba de si sería cierta la palabra del Señor. Y después de todo lo que Moisés había hecho en nombre de Dios, todo lo que Dios había hecho por medio de Moisés, Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Nosotros recordaremos también en otras ocasiones donde nuestro Señor Jesucristo le va a decir, por ejemplo, a San Pedro, hombre de poca fe. Y también cuando nuestro Señor va a decir que si tuviésemos la fe de un grano de mostaza, le podríamos decir a las montañas que saliesen volando y ellas saldrían. Entonces, el punto de la fe es algo muy importante, porque de eso puede depender que se dé el milagro que nosotros estamos buscando. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es creer en aquello que nosotros no vemos. Dejo solo aquí una pregunta para la audiencia, para que nos la respondan en los comentarios. ¿Nuestro Señor Jesucristo tenía fe? En los comentarios esperamos las respuestas. La respuesta final el hermano Gustavo la da la otra semana. Uy, pero qué interesante. Sí, sí, sí. Soltamos Solo una así, la encuesta de pública. trilio, sí, una punta de trilio, diría el doctor Plinio, ¿no? Una van premia. Interesante ir conociendo todas esas cosas, pero ¿qué es la fe? La fe es creer en lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces, ahora, nosotros recordemos que San Juan nos va a decir en una de sus epístolas que nosotros, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo que nosotros vemos? O sea, ¿cómo decimos que podemos amar a Dios que no vemos si no amamos al prójimo que vemos? Por lo tanto, la fe nos pide algo más que el simple uso de la razón. Y el amor nos ayuda a que esa fe se acrisole. Ahora, si la fe es creer en lo que no se ve, es un don de Dios, recordémoslo también. Pero, ¿cómo se aplica a nuestra vida espiritual? ¿Cómo se aplica a la vida cotidiana? Y ahí coloquemos nosotros un poco, como nos gusta hacerlo, ¿no? El dedo en la llaga. Para atraer, como decía el doctor Plinio, de la vida diaria, sacar principios. Y del Evangelio, tomar principios para nuestra vida. Muchas veces nosotros pedimos algo que no nos conviene, pero lo pedimos por ignorancia o lo pedimos de una forma que no está totalmente bañada por la fe. Recordemos que uno de los puntos importantes para nuestra oración va a ser pedir lo que conviene a nuestra salvación. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema muy grande, cuando nosotros tenemos una dificultad que no conseguimos sobrepasar, muchas veces es un medio que Dios utiliza para aumentar nuestra fe, para que nosotros realmente nos desapeguemos de las esperanzas terrenas y coloquemos nuestra esperanza solo en Dios. Entonces, como usted recordaba en este pasaje del Evangelio, las personas que estaban ahí presentes, en lugar de creer en lo que nuestro Señor decía, se reían. ¿Por qué? Porque su mirada era única y exclusivamente terrena. Su mirada era única y exclusivamente mundana. Y ahí nosotros podemos hacer un pequeño examen de conciencia, según las palabras del gran San Luis María Griñón de Montfort, en si nosotros somos almas mundanas o almas sobrenaturales. Como él diría en el Tratado de la Verdadera Devoción, si nosotros somos personas que hemos nacido de la carne o personas que hemos nacido del Espíritu. Porque, ¿qué es lo que es una persona mundana, según él? No es la persona que tiene mucho o pocos medios, sino la persona que tiene como fin último el cielo a Dios o solo esta tierra. Ahora, una persona que tiene como fin último única y exclusivamente la vida en este mundo,
no tiene fe. Y al no tener fe, por más que pida, no alcanzará. Una persona que ha nacido del Espíritu y tiene su meta final en la eternidad, tiene fe. Y con ello, todo aquello que pida el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le será concedido. ¿Pero por qué? Porque Él cree que por sus fuerzas no puede. Porque Él cree que Él no tiene la capacidad. Porque Él se humilla delante de ese Señor, que comprende también que es su Padre, y el cual tiene la certeza que no le abandonará. Y Él tiene fe en que Dios hará el milagro, pero Él tiene fe que tal vez el milagro no sea aquello que Él está pidiendo, pero que lo que Dios haga va a ser lo mejor. Y es por eso que en medio de las mayores desgracias, es por eso que en medio de las mayores tragedias, y es por eso que en medio de los grandes huracanes, de los problemas de la vida diaria, los grandes santos mantuvieron la paz. ¿Por qué? Porque tenían fe. Y recordemos nosotros que si nosotros hacemos un arco gótico en el cual llegamos al auge de la esperanza y llegamos al auge de la fe, en ese píncaro nosotros vamos a encontrar la confianza. La confianza es la fe más la esperada, más la esperanza llevado a un grado fuera de lo común, sobrenatural. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder aplicar la fe a nuestra vida diaria. ¿En qué sentido? En que no solo es pedir a Dios aquello que nosotros vemos que necesitamos. Señor, yo necesito un trabajo. Señor, yo necesito que mi hijo salga de la droga. Señor, yo quiero alejarme de este pecado. Señor, yo quiero ser testimonio tuyo en medio de familia. Señor, te pido la conversión. Señor, te pido que realmente yo deje este vicio. Pero yo tengo que tener la certeza de que ese Señor puede resucitar muertos, puede resucitarme a mí, pero que Él solo me pide que mi esperanza no esté aquí, sino que no es mi esperanza esté con Él. Que yo tenga la fe, es decir, que yo crea y tenga la certeza que Él puede hacer eso. Si no, muchas veces Dios se va a hacer esperar para hacer crecer nuestra fe. Es lo que le pasó al apóstol San Pedro. Mientras él fue caminando sobre las aguas, teniendo su mirada fija en el Señor, fue caminando. En el momento que vio para abajo y puso su esperanza en sí mismo, empezó a hundirse. Aún así, cuando él grita en medio de esa desolación, Señor, ayúdame, nuestro Señor le estira la mano y le dice, hombre de poca fe. Es un pequeño examen de conciencia, me parece, que nos ayuda a hacer este trecho al Evangelio para saber, en medio de ese velatorio, en medio de ese velorio, qué papel cumpliríamos nosotros cuando escuchásemos de nuestro Señor. No está durmiendo, no está muerta, solo está durmiendo. Porque si nosotros vamos a ver el mundo de hoy, está peor que dormido, está sin fe. Y porque no tiene fe, no sabe leer en los acontecimientos los mensajes de Dios. Porque no tiene fe, se hunde cada vez más en el abismo del pecado, en el abismo del horror. Y porque no tiene fe, no sabe clamar a su Padre, que está dispuesto a perdonarle y a escucharle. Entonces me parece que es una ocasión bonita para pedirle a nuestro Señor Jesucristo, por medio de María Santísima, que aumente nuestra fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y que le entreguemos el corazón, le entreguemos nuestra voluntad para que sepamos lanzarnos al abismo. O como nos diría Santa Margarita María de Alacoque, lanzarnos en los brazos del Sagrado Corazón de Jesús, porque Él nos acogerá y hará de nosotros las grandes maravillas que Él quiere hacer. Pero a veces permite que nosotros pasemos por estos momentos donde no hay solución, para que la única solución sea juntar las manos y pedir el auxilio a Dios. Buenísimo, hermano Pablo. Ahora, también aquí hay una cosa que Monseñor Zonclá sugiere que pensemos. Él dice, quien no tiene fe constituye un impedimento para la acción de la gracia y pesa negativamente, ¿no? Y entonces eso es lo que te decías. En definitiva, muchas veces Dios no le damos la oportunidad, ¿no es cierto?, que intervenga. Y no es que Él no quiera, es que somos nosotros, ¿no?
Y ahí viene un punto interesante, hermano Gustavo, y es que recordemos que nosotros siendo parte de la Iglesia Católica, hacemos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos de alguna forma influimos en los demás. Entonces, si colocamos un ejemplo casero en una familia, el que una alma tenga más fe que los demás va a hacer que todos los demás crezcan. En que una alma decaiga en su fe va a hacer que el conjunto decaiga. O sea, el aumento o la disminución de mi fe no tiene solo un efecto en mí, sino también en aquellos que me rodean, porque somos parte de un cuerpo místico. Eso por un lado. Y recordemos que muchas veces la fe de una persona puede curar a otro. Recordemos el ejemplo del paralítico que es bajado desde el techo para que nuestro Señor sea curado. El paralítico nunca pide la cura. Quienes piden la cura son aquellos que le llevaban en la camilla. Fue la fe de ellos que curó a este paralítico. Entonces, nuestra fe tiene, digámoslo así, también llamémoslo así, entre comillas, una acción social, una acción con el prójimo. Y eso es lo más importante. Claro, hay que hacer actos de caridad, hay que ayudar a aquel que no tiene de qué comer, hay que ayudar a aquel que no tiene habitación, todas esas obras de misericordia corporales son importantísimas, pero no podemos olvidar de hacer las obras de misericordia espirituales. Y la primerísima va a ser en nuestro entorno, ser llamas vivas, antorchas vivas de fe, como lo fue Nuestra Señora en medio del dolor, de la muerte y de crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el aumento de la fe es algo que tenemos que pedir a cada día, a cada instante, y que Dios, a través de las vicisitudes de esta vida, hace que vaya aumentando. ¿Por qué? Porque a cada dificultad aumenta mi fe, a cada prueba aumenta mi fe y sobre todo aumenta mi unión con Dios. Nuestra Señora fue una antorcha viva de fe que pasara lo que pasara, siempre tenía la paz y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque estaba llena de fe. Y recordemos, los grandes milagros son para los que tienen fe, no para aquellos que no la tienen. ¿Por qué? Porque si Dios hiciera un milagro para alguien que no tiene fe, hay dos opciones. Una es que la fe de la persona crezca, pero otra es que la persona rechace la gracia y eso puede aumentar el castigo si es que llega a condenarse. Entonces, Dios, por misericordia, a los que no tienen fe, les deja sin hacer esos milagros para, aún así, buscar su salvación. Buenísimo, entonces yo creo que es un examen de conciencia espectacular y al mismo tiempo un llamado de atención, ¿no? Que muchas veces, bueno, en esta semana, ¿no? El Evangelio decía, ¿no? A veces nosotros miramos el pedacito de madera de que está, ¿no? en el vecino y nos olvidamos que tenemos una viga en el nuestro y muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces pensemos un poco si nosotros no somos nosotros mismos los obstáculos por los cuales Dios muchas veces no consigue, ¿no? ayudarnos, pero no porque no quiera, sino es que nosotros no le dejamos. Hermano Pablo, buenísimo, fenomenal. Y bueno, esperamos tenerlo para otros programas, ¿eh? No sea esta la última vez que está tan ocupado, ¿no? Porque ahora están con el curso de consagración, ¿no? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios está el curso de consagración. También estamos con la plataforma, ¿no? Hermano Gustavo, la plataforma Reconquista, que les vuelvo a recomendar a todos, que espero puedan inscribirse, que va a ser de mucho bien para las almas. Y sigamos acercándonos a la Virgen a través de los cursos de consagración que los heraldos están incentivando por todas partes, porque como nos dice el gran San Luis María, ¿cuándo llegará ese ejército de esclavos que llenos de amor a María Santísima predicarán el fuego de amor a Dios por todo el mundo? Nuestra Señora les ayuda a todos y gracias por la oportunidad de poder estar en este programa tan lindo y a tan querida audiencia por aguantarnos durante todo este tiempo. Siempre una alegría. Y entonces colocamos en las notas del programa, no se olviden de encontrar entonces las notas para este curso de consagración y anotarse inmediatamente, que vale muchísimo la pena. Y como el hermano decía, Nuestra Señora quiere tanto que nos consagremos a su Inmaculado Corazón, que también es un instrumento para justamente consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, quedamos en esa iniciativa.
Pasamos ahora a la última sección del programa, la sugerencia de la semana, que es un libro, un website, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl Castiblanco, editor de la agencia de noticias Gaudium Press, ¿qué nos recomienda para esta semana? Bueno, gracias a Dios en el ciberespacio uno encuentra muy buenas. Pasamos ahora a la última sección del programa, la sección sugerencias de la semana. En esta sección recomendamos artículos, websites, libros de doctrina católica que nos hayan gustado para el bien espiritual de las personas. Entonces estamos con el doctor Saúl Castiblanco, el editor de la agencia de noticias Gaudium Press. ¿Qué nos recomienda, doctor Saúl, para esta semana? Bueno, hay una agencia de prensa, tal vez no tan conocida, pero siempre trae información muy interesante y con mucha frecuencia muy original, que se llama Acaprensa, acaprensa.com, Agencia Católica de Prensa, ¿no? Y entonces, pues, tiene una información muy global, cubre los diversos campos, la iglesia en el mundo, la iglesia en diversas áreas. Entonces, recomendaría para los que estén queriendo conocer un nuevo site de noticias católicas, acaprensa.com. Muy bien, entonces lo colocamos en las notas del programa. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.